quiero decirle que les amamos en Cristo Jesús y nos gozamos cuando la iglesia está llena y nos entristecemos cuando solo están las sillas vacías. Así es que quiero decirle que les amamos en el amor de Cristo. Así que vamos a leer la palabra del Señor en este momento y le voy a pedir que primeramente busque el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 14. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe a través de su palabra. Orémosle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este privilegio tan grande que nos da, Señor, de poder, Señor, leer su palabra, Señor. Suplicamos, Dios eterno, que sea su Espíritu Santo el que nos llene de sabiduría, Señor, que nos dé, Señor, la inteligencia, Señor, que nos ayude con su luz admirable para poder, Señor, hablar acerca de ti, Señor, y prepare desde ya los corazones de mis hermanos para atesorar su palabra, Señor. Háblanos al corazón conforme a nuestra necesidad, Señor. Te suplico que perdone mis faltas cometidas, Señor. Que me ayude, Señor, a cada día a ser mejor hija suya, obediente a su palabra, Señor. Y le suplico, Señor, que bendiga a mis hermanos grandemente, a los que están aquí, a los que no han podido estar, bendícelos de igual forma, Señor. Ahora, Padre mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer tu palabra. Amén y amén. Les decía, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos todos juntos. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Amén. Pueden sentarse. El tema es: Dios quiere restaurarte. Yo voy a hacer una pregunta en este culto. ¿Quién no ha pasado en algún momento por alguna angustia, tristeza, ira, ansiedad? Creo que todos, ¿verdad? Y no solo una vez, quizás muchas veces hemos pasado por esos momentos difíciles. Elías, el gran profeta de Dios, experimentó esos momentos difíciles, pero Dios lo llevó a la restauración. Elías había tenido un encuentro con los profetas de Baal y él había ejecutado a 450 profetas de Baal. Por eso vemos aquí que Jezabel, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, si aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Los dioses de Baal no tienen poder. Ellos no tienen poder, son ídolos. Pero ante esa amenaza de esa reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, rey de Israel, esta mujer lo amenazó de muerte.
a Elías. Y como vemos aquí dice, Elías huye a Oreb y tuvo que huir. En nuestro tiempo también, si usted ve noticias, usted ve que mucha gente tiene que salir huyendo de sus lugares para poder salvar su vida. Y no solo en nuestro país, en todos los países del mundo sucede esto. Eso le sucedió a Elías, el profeta de Dios. Entonces veamos el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando él habla, no soy yo mejor que mis padres, Elías se refiere a los israelitas que murieron en el desierto cuando iban a la tierra prometida. A esos padres se está refiriendo el profeta. Quiero darles un pequeño testimonio. Ya hace muchos años había una hermana que ella tenía serios problemas, pero sus problemas eran económicos, porque ella como madre soltera tenía sus 2 niños pequeñitos. A ella le tocaba todo el gasto: estudio, comida, pago de casa, si se enfermaban los niños, todo. Entonces ella, cuando llegaba a la casa, recuerdo que ella se acostaba en el sofá y lo primero que ella decía era pedirle a Dios que viniera. Y ella se ponía acostada a pedirle a Dios que el Señor viniera ya, o pedía la muerte para ella y para sus 2 niños. Si no vienes ya, Señor, llévame, yo ya no quiero vivir, yo deseo la muerte para mis hijos y para mí. Pero esa era la angustia que ella sentía. Entonces yo le decía a ella, el Señor me dice: largo camino te espera, le decía yo. Pues tenía sus niños pequeñitos, ¿verdad? Esto va a pasar, ya va a ver que va a pasar. Bueno, para la gloria y honra del Señor, le digo que ella pudo sacar sus 2 hijos hasta el bachillerato. Luego ellos empezaron a trabajar. Luego ellos han sido con ella, no la han abandonado. Y ahora ella está más feliz todavía porque está disfrutando sus nietos. Imagínense, largo camino le esperaba, ¿verdad? Veamos el versículo, el 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Punto número 1. Lo envió a comer, a beber, a dormir lo suficiente. Porque él había tenido un gran desgaste físico y espiritual. Primeramente, si usted ve aquí, en el 18:37, responde Jehová, respóndeme, porque para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego y consumió dice, en el 37, en el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo y una llama, el fuego que estaba en la zanja. Dios le respondió a Elías cuando él hizo ese altar. Y los profetas de Baal hicieron un altar también para adorar a su Dios, Baal.
Pero Dios no le contestó, porque los ídolos no tienen poder. Dios le contestó a Elías. Elías había pasado por duros momentos. Acab también, Acab lo acusaba de turbar al pueblo de Israel. Pero lo que pasaba era que Acab, rey de Israel, había dejado los mandamientos de Jehová por seguir a los Baales. Tenía un problema, había dejado a Dios y había hecho pecar al pueblo de Israel. Punto número 2. Lo llevó a un retiro espiritual también por 40 días hasta el monte Horeb. Pero veamos el versículo 5. Y echándose debajo del árbol se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo para Elías, sino que para todos sus hijos. Para todos los que creemos en Él. Veamos el 6. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, volvió a descansar. Y Dios le permitió que él descansara. Pero vemos aquí, y volviendo el ángel, dice, de Jehová la segunda vez, porque él comió, bebió y se durmió. Pero vino el ángel la segunda vez, veamos en el 7, diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino le resta a usted y a mí. Yo sé que todos tenemos problemas, todos podemos tener angustia. Yo no sé si hay alguien en este lugar que ha venido con un gran problema, una gran angustia, una gran necesidad. Pero déjeme decirte que Dios tiene el control de todo. Así como lo tenía con el profeta Elías, así lo tiene con nosotros. ¿Y por qué largo camino te resta? Hay muchas cosas que hacer, hermano. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Hay que evangelizar para que cuando nosotros ya no estemos, la iglesia siga creciendo. Y eso van a ser ustedes, los que van a quedar cuando nosotros ya no estemos, si es que el Señor no ha venido. Pero si el Señor ya ha venido, pues nos vamos con Él todos, ¿verdad? Pero si Él no viene, pues tenemos mucho que hacer. Este profeta tenía mucho que hacer. Uno, tenía que ungir al que iba a quedar en su lugar. ¿Alguien me podría decir quién era el que iba a quedar en su lugar? Eliseo. Y él ya se quería morir, pero tenía mucho que hacer, igual como usted y como yo. Tenemos mucho que hacer. Muchas personas pueden venir a los pies de Cristo por su testimonio, por llevar usted las buenas nuevas de salvación. Mucho hay que hacer en la iglesia del Señor también. Así es que no me diga que ya se quiere morir, porque yo sé que hay mucho que hacer en las cosas del Señor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le da la fortaleza. Así como se la dio al profeta Elías, así se la da a cada uno de nosotros. A todos, hermanos, a todos Él nos da la fortaleza. Pero tenemos que creer en Él. Tenemos que creer. Entonces vemos aquí que lo llevó a un retiro espiritual. Mañana vamos a tener un retiro espiritual. La invitación desde ya se la hacemos. Venga a este retiro espiritual mañana, que va a estar solamente usted y Dios.
poniéndole sus necesidades, dándole gracias también por todo lo que Él hace por nosotros, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará también. Así que la invitación es para mañana, al primer miércoles de cada mes está el culto de ayuno y oración. Así es que le esperamos. Dice, donde había hecho Dios un pacto, dice, con el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto en el monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Dios es un Dios de pactos, hermano. Dios es un Dios de misericordia. La misericordia de este día no es la de mañana. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dios es rico en misericordia. Dios todos los días nos da una oportunidad nueva para poder arrepentirnos y venir a Él en súplica, pidiéndole perdón, porque sabemos que todos le fallamos, todos le fallamos. Por eso yo le invito, yo no sé usted, pero yo me gusta hacerlo, reconciliarme con el Señor. Porque yo no sé si voy a amanecer mañana, no lo sé, Dios lo sabe. Eso es bueno, ponerse a cuentas todos los días con Dios. Veamos el punto número 3. Dios pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Veamos el versículo 9. Y le voy a pedir a mi hermana Dorina que me lea el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo. Dios lo invita a Elías a dejar esa cueva. Y veamos el 10 con mi hermana Juanita. El versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas. Y solo he quedado Y me buscan para quitarme la vida, dice. Dios lo invita a Elías a que salga de esa cueva. El celo de Elías era un celo correcto, pero era necesario que abandonara esa cueva de meditación para que viera que no estaba solo. Yo no sé cuál será su necesidad en esta tarde, como les decía al principio. ¿Será una enfermedad? ¿Será que se siente deprimido o deprimida usted? ¿O tendrá alguna angustia? Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero Cristo quiere restaurarle en esta noche. Pero tiene que salir de esa cueva de sus meditaciones. Porque si usted se encierra en su casa, en su cuarto, pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo, no va a salir. Tiene que venir al Señor. Primero, en oración, en lectura bíblica, en alabanza, viniendo a los cultos también. Y si usted desea en su corazón buscar a una hermana que usted sienta confianza y contarle su problema y decirle, oremos por esto y esto, usted lo puede hacer. Una hermana que primeramente pues esté a cuenta con Dios.
Pero eso, ¿quién se lo va a poner en su corazón? El Espíritu Santo. No va a ir usted a cualquier persona. No. Tiene que pedirle primeramente el consejo a Dios. A Dios. A Dios primeramente. Cristo quiere restaurar a usted y a mí. Porque todos tenemos dificultades, hermano. Y salir de esa cueva. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Elías vio la gloria de Dios. Vean, pero ¿qué es lo que lo pueda tener en esta preciosa tarde paralizada espiritualmente a usted? Dios lo sabe. ¿Será un problema en la familia? ¿Será un problema de trabajo? Busque primeramente a Dios en oración. Cuarto punto. En el encuentro de Dios con Elías, el Señor le mandó salir. Y eso es lo que nos manda Dios en esta tarde, en este culto, salir de ese lugar donde estamos ahí, para ver las maravillas que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas y también de nuestra familia, de toda nuestra familia. Versículo 11, le voy a pedir a mi hermana Tere que me lo lea, por favor. Versículo 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Amén. Gracias, hermano. Dios no habló mediante el viento, ni el terremoto, ni el fuego, sino mediante un silbo apacible. Leamos entonces con mi hermana Blanca. Entonces, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. amén. Gracias, hermano. Sino mediante, dice, un silbo apacible, suave, pacífico, agradable. ¿Puede imaginar cómo fue ese momento que experimentó el profeta Elías? Fue algo bello, algo precioso, en un momento terrible de angustia. ¿Puede imaginarse usted estar viviendo un momento de angustia cuando alguien persigue su vida para matarle y se encuentra con la presencia de Dios? Piense por un momento qué precioso fue ese momento que experimentó el profeta Elías. Y dice, y delicado, con ternura, con amor. Dios no le rechazó a Elías porque había huido y se había escondido en una cueva, sabiendo que Dios estaba con él. Había visto las maravillas cuando había descendido fuego y había consumido el altar que él había preparado. Había visto cómo a él Dios lo había bendecido. Había visto tantas maravillas cuando le dijo que profetizara que no iba a llover. Y fueron 3 años con 6 meses que no cayó lluvia ni rocío. Pero todos pasamos por momentos difíciles. Todos, así como lo pasó el profeta Elías, lo podemos pasar por un momento de desánimo. Pero lo lindo de Dios es que no lo rechazó, sino que
dice con un silbo apacible, delicado, con amor lo llamó. Así nos llama a nosotros. Así nos llama a nosotros, con amor, con ternura, con delicadeza. Y veamos qué dice en el 13. Y dice, en el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se fue por la puerta y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La segunda vez, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? Y en esta noche nos dice, ¿qué haces aquí, Marillita? ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu cueva de meditación? Sal, ven a mí. Yo quiero restaurarte, yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte, yo quiero que veas la gloria de Dios, nos dice en esta noche el Señor Jesús. Salgamos de nuestro escondite, digámosle al Señor, aquí estoy, y oiga la voz del Espíritu Santo que quiere hablarle en esta noche. Dígale al Señor Jesús, aquí estoy. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hay bastantes ovejas del Señor. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Oiga la voz del Espíritu Santo. Pídale al Señor también que le ayude a salir de esa cueva depresiva que pueda usted tener. Ya sean problemas económicos, de salud, de familia, enfermedad, de cualquier forma. Pídale al Señor, pídale con fe y poder sentir ese aliento restaurador del Espíritu Santo. Elías fue restaurado y se le mostró que no estaba solo. Elías no estaba solo, como él lo dijo. Solo yo he quedado, no estaba solo. Habían quedado, dice la palabra del Señor, aquí más adelante, 7,000 rodillas que no habían adorado a Baal. 7,000 rodillas. Ahora, veamos que Dios quiere que nosotros le busquemos, pero si hay algo en nuestra vida, un ídolo que nos está estorbando para recibir esa bendición que Dios tiene y no podemos ver la gloria de Dios, pidámosle al Señor que nos ayude para dejar esas cosas que nos quitan la bendición de Dios. Ahora, para terminar, le voy a pedir que nos vayamos a Romanos 11:5. Romanos 11:5 dice así: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia de Dios, nosotros somos salvos, el pueblo gentil, y somos el remanente de Dios por la gracia de Dios. Aquí el profeta hablaba de los judíos, cuando habla 7,000 rodillas no habían adorado a los ídolos de Baal. Pero ahora en nuestro tiempo Dios nos habla, así también en este tiempo ha quedado un remanente, dice, escogido por Dios, que es usted y yo y todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos salvos por gracia, por gracia. Veamos a Dios ministrándonos cada día en el soplo del Espíritu Santo, ese soplo delicado, todos los días. Y veamos las cosas como Dios las ve y no como nosotros las vemos. Así que esta lectura nos ayuda también
a saber que así como le pasó al profeta, un día, primeramente Dios, ¿verdad? No nos vaya a pasar a nosotros, porque veamos las cosas como Dios las ve. Sabemos que somos un pueblo escogido por Dios, por gracia, no por obra. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por este día, Señor. Ahora, Señor, bendice esta congregación grandemente, Señor. Por favor, bendígalos, Señor, guárdelos, llévelos con bien a casa, Señor. Y gracias por su vida, Señor. Oramos en esta hora. Si hubiera alguien que quisiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, vamos a hacer una oración. Padre, Señor Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos, Dios eterno, si hubiera alguien que quisiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, Padre, y salir, Señor, de esa cueva, Señor, donde está, Señor, escondido, Señor, con sus problemas, venir delante de ti y ponérselos a ti, Señor. Padre, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amén y amén. Vamos a tener en este momento